Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde calurosa, donde apetece estar aquí mejor que en la calle porque aquí hace aire acondicionado. Y buena compañía, por supuesto. Gracias, Héctor. Vamos a ver, en primer lugar quiero dar las gracias al Grupo Municipal Ahora Madrid por apoyarnos y ayudarnos a organizar este acto de la presentación del libro Existir es Resistir, y también coincide con la fecha de la conmemoración de la Nakba palestina, la guerra de los 6 días. Desgraciadamente este año conmemoramos varias fechas muy dolorosas para el pueblo palestino. El primer crimen que se ha cometido en contra de la población palestina fue en el 1917, cuando el primer ministro, en aquel entonces del Imperio Británico, Balfour, promete o hace la declaración de prometer dar la tierra de Palestina para crear un hogar para los judíos. Él no tenía ningún derecho a hacer esta promesa porque no era dueño de la tierra ni había preguntado a los habitantes que estaban en aquel entonces en Palestina, que convivían, además, según todos los libros y los documentos, convivían en buena armonía judíos, cristianos y musulmanes. El siguiente fue en el 1947, que se cumplen este año 70 años que lo ha cometido la Sociedad de las Naciones con la partición del territorio palestino. El tercer crimen, por supuesto, la Nakba, que cumple este año 69, y este año cumple también de la Nakba, la segunda ocupación de Palestina. En el 67 se cumplen 50 años, se cumplen 30 años de la primera intifada palestina, donde han perdido la vida muchos palestinos luchando con piedras, luchando por sus derechos. Y también se cumplen 10 años del bloqueo impuesto a la Franja de Gaza por tierra, mar y aire, donde malviven o sobreviven más de 2 millones de personas con los pocos recursos que pueden tener, teniendo la frontera cerrada, sin acceso a la electricidad, a medicamentos, sin poder ni siquiera cultivar sus tierras o faenar en sus costas. Tenemos con nosotros hoy a unas personas maravillosas que luchan junto con el pueblo palestino. Sobre todo, actos como el de hoy son necesarios para informar y para informar, porque tenemos derecho a la información, para conocer la verdad y poder formarnos una opinión. Estos actos son necesarios y estos libros, muchos libros como el que presentamos hoy, también son necesarios. Tengo a mi izquierda, primero voy a presentar a la compañera Romy Arce, concejala del distrito Arganzuela, y después tenemos a Teresa Aranguren, periodista, la primera mujer que ha cubierto una guerra. Conoce a Palestina a fondo, ha estado en varias ocasiones y ha escrito muchos libros sobre Palestina. El último es Contra el olvido, Palestina, memoria histórica, memoria fotográfica. Tenemos después a Majed Detsi, jurista y periodista en Radio 5, en la sección internacional, y compañero del FPLP, Frente Popular para la Liberación de Palestina, que forma parte de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, reconocida internacionalmente y por el Estado español también. Tenemos con nosotros a mi compañera y amiga, mi querida Liliana, que ha estado viviendo 14 años en Palestina, conoce bien la situación. Ella ha vivido como israelí y después, cuando ella misma ha visto el engaño y las mentiras que había, ha fundado el movimiento de judíos antisionistas. Porque cuando hablamos de problemas de conflicto o de lo que está pasando en Palestina, que no es conflicto, pero bueno, se le llama así, no es un conflicto religioso, no es un conflicto entre judíos y musulmanes o judíos y cristianos, es un conflicto político, económico y de colonización sobre todo. Tenemos con nosotras a Jorge Ramos, profesor de la Universidad de Geografía e Historia en Valencia y coautor del libro. Y finalmente tenemos a Ana Sánchez, compañera coordinadora del boicot internacional,
pues sin tardar más, para no ocupar más tiempo, le doy la palabra a Romy. Muchas gracias. Muchas gracias, Talía. Muchas gracias a todas las que estáis una tarde de viernes aquí. Desde luego, para nosotras, como miembros y, en mi caso, ¿no?, concejal de Ahora Madrid, desde luego es un orgullo poder estar aquí esta tarde presentando el libro Existir es Resistir, ¿no? Y bueno, llevando a cabo un acto de solidaridad con el pueblo palestino, cosa que desde luego el Grupo Municipal de la Madrid, pues bueno, ha entendido y entendíamos que era necesario, ¿no?, en estas fechas, como bien ha explicado Jaldía, visibilizar, ¿no?, el conflicto palestino-israelí. Por otra parte, también entendemos que es importante, ¿no?, llevar a cabo estos actos de solidaridad, desde luego, teniendo en cuenta que, como bien sabéis, se impone, ¿no?, un relato oficial del conflicto palestino-israelí por parte del régimen israelí, ¿no?, y es necesario, ¿no?, que la sociedad, y nuestra sociedad madrileña, pues tenga la posibilidad y se lleven a cabo actos en los cuales se produzca un debate, un diálogo y además con personas y compañeros y compañeras de lucha, todos expertos que pueden ofrecernos, ¿no?, una visión muy completa de un conflicto que desde luego a muchos nos supone y nos mueve, ¿no?, a la solidaridad. Desde luego aquí en nuestra ciudad, aquí en Madrid, hay mucha gente que se moviliza y que se solidariza con el pueblo palestino, y para eso, bueno, entre otras cosas, pues aquí la compañera Ana Méndez de la BDS, que nos podrá hablar también en nombre de muchas de estas acciones y campañas que se realizan en solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Con respecto a lo que hemos hecho, ¿no?, desde Ahora Madrid, yo creo que es importante resaltar, ¿no?, que hemos puesto en marcha un plan estratégico de derechos humanos de lo cual nos sentimos bastante orgullosas, ¿no?, porque lo que pretendemos desde luego con este plan estratégico, que además ha contado con la amplísima participación de la sociedad civil, lo que pretendemos desde luego es poder transversalizar, ¿no?, en las políticas públicas un enfoque de derechos humanos, ¿no?, en nuestra ciudad. Y eso también pasa por una defensa activa de los defensores de los derechos humanos y de las organizaciones que defienden los derechos humanos, ¿no? Y por ello también entendemos que es importante llevar a cabo actos como este, ¿no?, en el cual se visibiliza, ¿no?, esa solidaridad, en este caso con el pueblo palestino, ¿no? Yo me sumo a las palabras que decía Jaldía, ¿no?, de estos 50 años que conmemoramos con dolor, ¿no?, 50 años de concertinas, de checkpoints, de controles vergonzosos en la frontera, ¿no?, y de una serie de ignominias que sufre cotidianamente el pueblo palestino, ¿no?, y que desde luego reclama por parte de la sociedad civil, ¿no?, una movilización de esa solidaridad internacional, ¿no? Y yo sí quiero señalar en ese sentido que, y creo que es algo que nos debe de enorgullecer como sociedad, ¿no?, que tenemos iniciativas como mencionaba antes, ¿no?, la campaña organizada por el BDS, ¿no?, que ha movido a esa solidaridad internacional, y en nuestro país, en nuestro estado, en el Estado español, hay muchos municipios ya que han aprobado mociones que lo que reclaman es ese aislamiento necesario, ¿no?, del Estado de Israel para exigirle el cumplimiento de la legalidad internacional y, por supuesto, el cumplimiento de los derechos humanos en Palestina, ¿no? Qué decir que por parte del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, y de otras ciudades de mayor relevancia, pues bueno, no se han dado todavía estos pasos, ¿no?, pero desde luego está en el ánimo de muchas de las personas que conformamos, ¿no?, la confluencia de Ahora Madrid, está en nuestro ánimo seguir
trabajando en esa dirección, ¿no? Porque creo que realmente si llegamos a hacer un pronunciamiento público en favor, ¿no?, de la campaña del BDS, desde luego conseguiremos mucho a nivel también del conjunto del Estado español, ¿no? Está claro que este tipo de campañas a nivel internacional y aquí en España son necesarias, porque si no hay una presión fuerte de la sociedad civil hacia los gobiernos, pues no va a terminar este silencio cómplice de la comunidad internacional, ¿no?, que permite y sigue permitiendo la impunidad del Estado de Israel, ¿no? Por nuestra parte, desde luego, vamos a trabajar en esa dirección como grupo político, ¿no? Creo que tenemos la obligación de hacerlo y, desde luego, continuar esa voluntad que han mostrado muchos pueblos y municipios en España. Ya más de 50 se han manifestado a favor de la campaña de boicot, y desde luego es importante hacerlo, ¿no? Porque lo que debemos de exigir a los gobiernos, no solamente a los municipios y a las comunidades autónomas, ¿no?, y desde luego al gobierno español, es acabar de una vez por todas con esa complicidad silenciosa, ¿no?, y esa complicidad vergonzosa que permite que el Estado de Israel siga cometiendo de forma cotidiana crímenes en el territorio palestino, ¿no? Por nuestra parte, desde luego, reiterar ese compromiso de exigencia, ¿no?, y de movilización a todo el gobierno del Estado español en ese sentido, ¿no?, porque entendemos que es importante, digamos, desenmascarar, ¿no?, toda esa complicidad que existe a nivel internacional, ¿no?, desde los diferentes tratados y convenios que se han firmado con el régimen de Israel, ¿no?, pasando por el comercio de armas y todo ese entramado económico, como decía antes, al día, ¿no?, pero también político, que permite el sostenimiento del régimen de Israel a día de hoy, ¿no? Y bueno, sin más que añadir, pues le devuelvo la palabra a Jaldía y, bueno, ansiosa, por supuesto, de leer el libro que me presentamos hoy, que no he tenido la oportunidad de leerlo, pero que desde luego bueno, pues espero poder hacerlo pronto. Muchas gracias, Jorge. Hola, buenas tardes a todos y gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Madrid por ofrecerles los espacios para aquello que es necesario, los espacios del Ayuntamiento, para la reflexión, el conocimiento, la información y la solidaridad. Y como sé que además esto le cuesta un precio a veces, es decir, que recibe ataques directos por esto, pues creo que debemos de reafirmarnos en agradecer que siga en esta posición y no dejarnos achantar por las amenazas, que van a seguir siendo. Debemos acostumbrarnos a que van a estar ahí siempre. Y mi misión es presentar el libro, pero ahora no puedo este libro. No te voy a tener aquí así nada. Lo primero que tengo que decir es que me parece que el título es exacto y es un gran acierto: existir o resistir. Porque el gran trauma, el gran drama, la gran injusticia que se cometió y se sigue cometiendo con el pueblo de Palestina, precisamente empieza por eso, por negar la existencia. Negar la existencia del pueblo de Palestina, primero en el relato, en el discurso del movimiento sionista. Todos recordáis todos conocemos, y eso es muy significativo que todos lo conozcamos, el primer eslogan del movimiento sionista, que es del siglo XIX: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ya es significativo que todos tengamos esa frase tan metida en la mente, lo cual quiere decir hasta qué punto es poderosa la maquinaria de la propaganda, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace ese primer eslogan? Negar la existencia del pueblo de Palestina. Por eso, porque en torno a Palestina se ha tejido una telaraña de medias verdades, silencios
y mentiras redondas, como esta, de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, es muy necesario pertrecharse de datos y de información. Porque la historia reciente de Palestina, también la historia antigua, porque Palestina es un lugar muy conocido en el mundo, no es un lugar ignoto, era Tierra Santa. Y hay desde libros de viajes, desde época medieval, hasta datos muy fidedignos, pues por ejemplo, los registros de la época otomana de propiedad de la tierra, de censos de población. Es decir, que en Palestina casi todo está muy bien documentado, pero está mejor aún tapado. Por eso es importante tener, y me parece además muy necesario desde el punto de vista del público español o hispanoparlante, porque no solo tenerlo en un libro tan bien compilado y tan ordenado, todo lo que es la historia, el devenir de la injusticia cometida con el pueblo de Palestina desde su origen. Porque es importante aclarar mucho el origen. Porque así podremos entender la noticia que salió anteayer y la que saldrá pasado mañana y la de, por desgracia, dentro de 2 meses y dentro de unos años todavía. Saber cómo empezó todo. Eso está ya en el primer capítulo y, por ejemplo, ya simplemente siguiendo un discurso solo cronológico. Esto no empezó para compensar a los judíos de Europa del horror del nazismo. Es que empezó en el siglo XIX. No lo conocían el nombre de Hitler. Y es importante por eso tener claro el modo en que se produce la eliminación o el intento de eliminación del pueblo de Palestina. Os dais cuenta que estoy evitando usar la palabra conflicto. Como se dice también aquí en el libro, en algún momento, no me acuerdo, yo sé que lo he leído en el libro, no sé en qué capítulo, el término conflicto sugiere una cierta equidistancia, es decir, de 2 fuerzas enfrentadas. En el caso de Palestina nunca ha sido así. Ni lo es ahora, ni lo fue en su origen. Porque en su origen lo que tenemos es la gran potencia del momento, que no era Estados Unidos, sino Gran Bretaña, comprometida, como ha mencionado Jaldi antes, en pues una cosa que era una carta, no era ningún documento oficial, esa famosa declaración Balfour de la que se cumplen 100 años ahora. ¿100 años? Sí. Pues era una carta que escribía el ministro de Exteriores británico a Lord Rothschild. O sea, una cosa entre amiguetes. Pero claro, que amiguetes, qué poder tenían. Y de ahí parte todo lo que es el drama, la atroz injusticia, el crimen, digamos, el crimen cometido en Palestina desde el origen. El segundo capítulo, para remitirme, trata de la Nakba. Es decir, la operación de limpieza étnica que empieza en diciembre del 47, es decir, unos días después de que Naciones Unidas, que está recién creada, muy débil todavía, es su primera acción como Naciones Unidas, no como sociedad, es esto, la partición de Palestina. Decide dividir Palestina en 2 estados, uno para el Estado judío y un Estado árabe. Esa es la primera decisión que toma unas Naciones Unidas que no tiene, que lo hace para salir del entuerto, porque la situación es ya ingobernable, es una situación de violencia, y los británicos ¿qué han hecho? Pues han dicho, esto no lo podemos controlar, han sufrido una andanada de atentados terroristas por parte del movimiento sionista, porque estaba descontento con las últimas medidas de la administración británica, que intenta cambiar, se da cuenta de la atrocidad que está cometiendo en Palestina, e intenta a partir del año 39, después de una gran revuelta palestina que está muy bien explicada también en el libro, intenta atender algunas de las reclamaciones de la población árabe. Entonces hay una andanada de atentados terroristas contra los británicos. Y los británicos, como han hecho muchas veces en la historia, se lavan las manos, dicen, esto no lo podemos manejar, lo dejamos en manos de Naciones Unidas. Ese es y Naciones Unidas divide el territorio de Palestina. Ya me estoy pasando el tiempo, pues ya. Lo importante, que los datos que están en el libro, sobre todo en la sucesión cronológica, nos permiten rebatir las mentiras que vamos a oír muchas veces, en jornadas en las que, por ejemplo, si tuviéramos aquí un representante de la Embajada israelí, porque están muy acostumbrados a mentir, sabiendo que el público a lo mejor no tiene los datos para rebatirles. Por eso un libro como este es
necesario, utilísimo, y yo le agradezco a todos los autores que hayan entrado en ello. Se me olvidó decir que hay también un capítulo interesantísimo que me parece muy importante, que está incluido aquí, sobre lo que es el sionismo, porque sin tenerse claro la ideología sionista y cómo surge, se entiende poco lo que ocurrió. Pues puede ser preciso con 10 minutos, ya son 10. En primer lugar, reitero el agradecimiento al Ayuntamiento por esta iniciativa, con este motivo del 50 aniversario de la ocupación de Cisjordania y Gaza, y no de Palestina. Palestina está ocupada desde 1948. Y es necesario, es un menester, lamentablemente, en el día de hoy, que he sido objeto de acusación que me honra. Os voy a decir lo siguiente: en el panel ponen Magnitud sin representante del Frente Popular, o un miembro del Frente Popular. Va a deciros si yo soy miembro del Comité Central del Frente Popular para la Liberación de Palestina y militante desde hace 50 años en la misma, y soy miembro de la dirección del Frente de Europa. Así que aquellos que quieren hacer acusación más directa, que lo hagan. Y que sean tan informados, que vayan al CNI o que vayan al Google y lo saben. Dicho esto, no nos asustan, como dice Teresa, nos quieren intimidar y esto nunca lo planea. Voy a ahondar en lo que dijo Teresa. Es momento de que hay que precisar, concretar los términos. No cabe a estas alturas, en nuestra contraofensiva, seguir asimilando el discurso y las palabras en los términos que nos imponen. Cuando nos hablan de la guerra de los 6 días, sé que no lo habéis dicho con mala intención, pero no es la guerra de los 6 días. Es la derrota de una guerra, de una ofensiva norteamericana e israelí en 1967. Y la guerra, por cierto, no duró ni 6 horas. Porque las primeras 2 horas la aviación árabe del régimen oficial árabe ha sido destruida. Y la ocupación de Cisjordania y Gaza, a los altos del Golán y el Sinai se hicieron en 2 días. Y las masacres que se cometieron contra aquellos soldados que se rindieron todavía no están juzgados. Así que para hablar de algo tenemos que hablar con autoridad. No es la guerra de los 6 días. A ver si terminamos con este lenguaje. Y la ocupación no es la ocupación de 50 años. Es la segunda ocupación de Palestina hace 50 años. La ocupación de Palestina fue en 1948. Y si queréis más, el comienzo de la ocupación, como decía Jandía, desde los albores del siglo XX. Todavía no existía el nazismo, como decía Teresa de Moura. Obedecía a un proyecto colonial de características específicas al servicio de los intereses hegemónicos del colonialismo de aquel entonces. Para desembarazarse de una causa que se llama la cuestión judía, que es una cuestión netamente, hablará seguramente liliana, europea, para evitar la integración de las comunidades judías en el seno de Europa. Exportaron una causa, crearon el conflicto en Europa, es un conflicto íntegramente europeo, y nos portan una parte de lo que ellos llamaban la herencia del Imperio Otomano. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos términos. La guerra del 67 ha sido la derrota de los planes del régimen oficial árabe, que dio lugar al surgimiento de la resistencia palestina a partir de entonces. La resistencia palestina, aún haber nacido 2 años antes, la derrota del 67 dio un empujón tan fuerte como lo fue el vacío que se creó a partir del fracaso, a partir de los acuerdos de Oslo y demás, ha dado lugar a que el islamismo tenga enarbole el movimiento de resistencia en la zona, y que también se deriva en otros derrocheros que son el terrorismo yihadista actual. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esta, digamos, definición, porque es necesaria.
Nosotros, esto, ¿por qué lo digo? Lo digo porque tenemos que tener en cuenta, a la hora de plantear cuál sería el horizonte y la solución de la cuestión palestina. Sabéis que hemos pasado por una primera intifada, segunda intifada, tercera intifada. Por cierto, la primera intifada de 1987 no es la primera. También, la primera intifada fue en 1921 y la segunda en 1936, donde el pueblo palestino protagonizó una huelga que duró 6 meses, 6 meses largos, coincidiendo la revolución de 1936, 3 años con la revolución, con la guerra civil española, que por cierto ahora se habla de cuántos palestinos que han venido a luchar del lado de los republicanos en este país contra el fascismo. Hay 5 nombres que van a conmemorar dentro de poco unos amigos que están investigando sobre el tema. Por lo tanto, tenemos que hablar de esto para poder decir cuál es la solución, porque hemos pasado por el cuarteto, hemos pasado por los acuerdos de Oslo, hemos pasado por miles de resoluciones de las Naciones Unidas y no hemos llegado a nada. Las Naciones Unidas, que creó la injusticia histórica, estoy mirando para que no pase el tiempo, no era capaz de dar solución no solo a la causa palestina, a ninguna causa. Las Naciones Unidas, al igual que la Sociedad de las Naciones, han sido parte de los problemas que se creó la humanidad. El colonialismo y los mandatos fueron establecidos y legitimados por la Sociedad de Naciones. Y las Naciones Unidas fue, digamos, la que remata esta injusticia histórica para con todos los pueblos, hasta que cae la Unión Soviética y a partir de entonces querían convertir a las Naciones Unidas en miembro dentro del Pentágono norteamericano que legitime las agresiones norteamericanas y su aliado, la OTAN. Pero a partir de lo que vieron llamarse la Primavera Árabe, esto empieza a fracasar. A partir del uso del derecho del veto por parte de Rusia y de China, esto empieza a fracasar. Y esto tenía que plantearnos cuál es la estrategia, cuál es el futuro de la solución de la cuestión palestina. Porque conmemorar 50 aniversario sirve si nosotros aprendemos de las lecciones anteriores para poder llegar a una conclusión del futuro. Primero, el enemigo no solo de los palestinos, el enemigo de la humanidad es el sionismo, lo dijo Teresa hace poquito. Y es así, es enemiga de la humanidad. No puede haber, es incompatible, sionismo con estabilidad, paz y seguridad y justicia en el mundo. El día de ayer, hace una semana, tengo aquí el discurso de Netanyahu. Dice, hace 50 años no hemos ocupado Cisjordania y Gaza, sino hemos liberado Cisjordania y Gaza. Está hablando de liberación. De Samaria y Samaria. Quiere decir, esta tierra no es de los palestinos. Y por lo tanto, los palestinos sobran. Y si los palestinos sobran, y nosotros decimos que somos los dueños de la tierra 3000 años antes de Dios, tenemos que decirle a este señor que viene de Brooklyn que no, Palestina es nuestra y vamos a luchar por ella. Ni él ni sus lacayos, estén aquí o en cualquier lugar del mundo, pueden hacernos callar. Vamos a luchar porque vamos a construir el futuro. Y el futuro es un Estado democrático que no solo abarque Palestina, sino un Estado democrático universal que abarque toda la zona de Oriente Próximo y también salvar a la humanidad del yugo del imperialismo norteamericano y sus tratados. Muchas gracias. Buenas tardes, estoy muy emocionada de encontrarme aquí con tantos amigos y dentro de la sala y aquí dentro de los que están hablando y para seguir, o sea que siguiendo realmente la narrativa de Teresa y de Maggi, la cuestión del fraude de la narrativa sionista es esencial para que podamos realmente abrir un nuevo capítulo en nuestro análisis
sobre el Medio Oriente. Y por favor, también, como dice Maggi, creo que también interesa ya hablar otra vez del conflicto, aunque es la moneda corriente, ya aburre la verdad, porque no es un conflicto, eso lo sabemos, no lo tengo para qué explayarme, ya lo han analizado y dicho, pero tenemos que tener realmente prestar atención a hablar del colonialismo en Palestina y ya no hablar otra vez del conflicto como si fueran dos fuerzas iguales o dos movimientos de liberación que están peleándose por el mismo pedazo de tierra. Yo estaba justamente, yo no había llegado todavía a vivir en Palestina ocupada en el año 67, pero tiene su interés en cierta manera, porque viví eso desde Argentina y yo sé que en el mundo también, en el mundo occidental, se vivió eso de esa manera, que fue toda la narrativa justamente decir que Israel estaba en peligro existencial. Y me acuerdo cómo los emisarios de Israel hacían todo el tiempo, movilizaban a la juventud judía para que rápido, aprovechando esa circunstancia, inmigren a Tel Aviv. Lograron bastante, mucha gente se fue, y claro, y eso también pasó en Francia, y eso también pasó en Estados Unidos, estoy hablando de los judíos. Y la verdad, bueno, ahora no sé si alcanzaron a leer, pero Norman Finkelstein escribió algo bastante interesante, cómo se vivió la cuestión justamente de la guerra del 67 dentro de los judíos de Estados Unidos y también, digamos, en el mainstream, dentro de la opinión pública. Y realmente había esa, digamos, esa angustia por que Israel no va a poder sobrevivir. Hasta gente empezaba a sentir traumatismos que se podían equiparar con los traumatismos de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso fue vivido de una manera muy intensa. Y bueno, y así despertamos y vemos que justamente Israel no fue invadida, no fue la que tenía, digamos, la que fue provocada para que invada, digamos, o para hacer la guerra. La situación fue completamente diferente, que Israel ya tenía esos planes de por lo menos hace 2 años, digo, planes no ideológicos, porque ideológicos eso había desde que el movimiento sionista más o menos se estructuró, pero desde el punto de vista militar eran planes muy detallados a partir ya del 65. Y una cosa que tenemos ahora, una información, digamos, desde hace un año, de 2 periodistas israelíes que cuentan que las relaciones entre el gobierno israelí y Marruecos, la monarquía de Marruecos, eran muy estrechas ya en esos tiempos, bueno, desde el principio, porque gracias a esas relaciones que fueron, dio la posibilidad que tantos judíos marroquíes inmigren a Palestina ocupada. Las relaciones eran tan estrechas y había muchos favores que se hacían mutuamente, que hubo una cumbre árabe en 1965 y en esa cumbre se hicieron, por supuesto, actas y se habló si los estados árabes circundantes a Israel están preparados para atacar a Israel. Y en las actas se ve muy claramente que ha dicho no estamos preparados. El rey de Marruecos transmitió al Mossad esas actas y es así como se supo que pueden estar muy tranquilos y atacar ellos, o sea que el gobierno de Israel ha decidido de atacar partiendo de esa información donde se sabía fehacientemente que los estados árabes circundantes no estaban preparados a la guerra. Y los detalles ya estaban ahí en el cajón, así que una vez
que se terminó, como ya lo vinieron a decir, esa guerra, entre comillas, de 2 días. Después fue solo hacer todo lo posible para conservar el máximo de territorio posible dentro de Cisjordania, Gaza y los Altos del Golán. Eso fue también un despertar para muchos de nosotros. O sea, no solo judíos, sino también otra gente que se creía toda la narrativa israelí y empezó a ver que no solo eso, el segundo plano de eso es, por ejemplo, que cuando terminó esa guerra dijeron los israelíes enseguida: nosotros vamos a devolver en unos meses estos territorios. Bueno, ya ven dónde estamos. Y la gente empezó a ver que pasaba un año y empezó la colonización. Ya en el 69 empezaron las primeras colonias a ser instaladas. Entonces también mucha gente empezó a despertar. Pero no es suficiente, ya ve que estamos donde estamos y de todas las informaciones que tenemos, y seguimos hablando de la guerra de 6 días y del conflicto. Bueno, yo no voy a hablar de todo lo que pensaba, porque no hay tiempo. Solamente quería decir que sí, que hablando, bueno, haciendo un repaso de esa información sobre las actas que fueron transmitidas al Mossad, me alegra mucho, con mucho entusiasmo, que ahora hay una intifada importante en Marruecos, y espero que esa monarquía, que es uno de los tantos gobiernos serviles del sionismo, sea sacudida hasta el final. Quería decir, por el libro, que todavía no tuve la oportunidad de leerlo, pero que me emocionó ya, como dijo bien Teresa, el título. Y me acuerdo en Francia, donde viví muchos años, la primera invasión israelí al territorio de Gaza, empezamos a marchar con el lema de Resistance, c'est la voie de l'existence. O sea, la resistencia es la vía de la existencia. Y este libro me hace acordar entonces que ya tuvimos esta oportunidad de usar este lema, y la importancia ya lo han dicho aquí, y voy a terminar diciendo que estamos bien que cada vez tenemos estos actos de la memoria histórica, de acordarnos del Balfour, desgraciado Balfour, de acordarnos de cómo del 48, de acordarnos del 67, y bueno, espero que ya podamos en las próximas reuniones también festejar el retorno de los refugiados. Gracias. Presentar este libro, que ahora Antonio Basayote, algún compañero más autor del libro, presentará un poquito más. Es un placer también estar con estos ponentes de lujo aquí, y muchísimas gracias también al grupo de BDS Madrid y a toda la gente que trabaja por Palestina aquí, que la verdad es que siempre han sido y son un referente, ¿no?, para el resto de grupos. Bueno, yo seré muy breve también, 10 minutos, lo tengo en cuenta, pues yo también tengo aquí los apuntes puestos en el mismo lugar al lado del reloj. Bueno, también quería, referirme a un recuerdo, porque nos han dicho que ha habido alguna visita esta mañana de alguna brigada o algo así. No pensamos en una brigada de resistencia a Palestina, ni otra que va a Palestina. Entonces nada, quería saludar también, así como a algún centro que me han dicho que hay por aquí, o alguna asociación que también se ha referido a este acto, y decirles que si hay alguien aquí y quieren que le firmemos el libro, pues que después de cuando acabe el acto podemos firmarles el libro y dedicárselo también. Bien, bueno, es un orgullo también estar en Madrid, se ha hablado de memoria histórica,
se ha hablado de invisibilización, ¿no? de los sujetos subalternos, de las epistemologías de los pueblos colonizados, del pueblo palestino, etcétera, etcétera. Ya han hablado mis compañeras, mis compañeros antes. Y bueno, es un orgullo también estar en Madrid, porque yo también me dedico a temas de memoria histórica de la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, y ahora que estamos conmemorando, ¿no? Celebrar también es una palabra, los 80 años de la Guerra Civil Española, pues efectivamente yo creo que hay que subrayar que hubo muchas mujeres que vinieron de muchos lugares a luchar contra el fascismo aquí, muchas veces olvidadas, ¿no? Desahuciadas de la historia, como tantas otras mujeres. Yo creo que muchas mujeres también las hemos incluido en nuestro libro, la portada del libro donde está Leila Haller, que trajimos a Valencia en abril, que estuvo en Barcelona hace unas semanas, a pesar también de brigadas, asociaciones, informaciones falsas por ahí, incluso llegó a la Audiencia Nacional, pero una vez más el pueblo palestino sobrevive, sobrepasa y vence, ¿no? a todas estas circunstancias. Y yo creo que a veces la Guerra Civil Española o elementos de la Segunda Guerra Mundial tienen mucho que ver también con Palestina. Se ha referido el compañero Majed a brigadistas árabes que vinieron aquí, y brigadistas palestinos como Nayati Sidki, por ejemplo, que estuvo aquí luchando contra el fascismo y él era palestino también. O por ejemplo también personas, y unen muchísimas memorias, personas como el hijo de un embajador holandés que ahora se ha negado y está luchando porque un bosque artificial israelí que fue construido sobre las ruinas de Beit Natif, un pueblo palestino desalojado y destruido sobre la Nakba, que el nombre de su padre, que salvó a muchas personas judías en Holanda durante el Holocausto y durante la Segunda Guerra Mundial, esté recordado en ese pueblo borrado del mapa, que ahora es un bosque israelí, que quieren hacer el greenwashing típico israelí sobre tantos municipios desalojados durante la Nakba, donde se han construido bosques, aparcamientos, etcétera, etcétera. Yo creo que muchas memorias hay que se pueden entrecruzar y que son muy interesantes y que unen solidaridad y que unen también paradojas, ¿no? Yo siempre recuerdo muchas veces cómo precisamente el museo Yad Vashem, el museo por excelencia, ¿no? de la memoria de la Shoah, del genocidio perpetrado por los nazis contra personas judías y otros muchos colectivos en Europa, está situado sobre las tierras de Deir Yassin. Deir Yassin, que es donde se cometió la masacre más conocida de la Nakba, de la limpieza étnica de Palestina, y un lugar está hipermemorizado y otro lugar está absolutamente desmemorizado, ¿no? Es un símbolo también de muchos de los, también lo tratamos en el libro, de muchos de los elementos que pasan en Palestina e Israel, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental, y en el libro ahora hablaremos un poco más, lo que se ha venido diciendo sobre los términos, los conceptos, los marcos, ¿no? El frame, como se diría en inglés, en el que situamos lo que ocurre en Palestina. No estamos hablando de algo que se retrotrae a 2000 años atrás, ni algo religioso, ni un conflicto, sino que es un proceso continuado de colonialismo de asentamiento que empezó a finales del siglo XIX y que continúa en la actualidad, ¿no? Y ese proceso continuado de colonialismo de colonos de asentamiento busca siempre el máximo de territorio posible del sionismo con el mínimo de población no judía. Entonces, a partir de ese eje se pueden entender muchos de los episodios que tratamos en el libro y que continúan, ¿no? en la actualidad. Yo creo que es también muy importante hablar de apartheid, porque durante mucho tiempo, y los medios de comunicación de masa lo hemos visto, bueno, eso Teresa también se lo he oído muchas veces decir, que obviamente como en otras cuestiones, pero sobre todo en la Palestina, hay unas palabras prohibidas. Entonces, claro, la palabra ocupación sí que ha conseguido superar, afortunadamente, algunas barreras, pero la palabra apartheid todavía no. Y he estado leyendo esta semana muchos reportajes sobre la Nakba, sobre lo que ocurrió hace 50 años, y se habla mucho de ocupación, pero no se habla de apartheid, no se habla de Nakba, no se habla de limpieza étnica, o no se habla de algunos elementos que han dicho hace poco mismas personas israelíes. Barak, ex primer ministro israelí, dijo hace nada que Israel está infectada por las semillas del fascismo. Bradley Barston, hace muy poco también, escribió en Haaretz que Israel es un estado de apartheid. Son todos israelíes. Y es algo que ya se lleva diciendo mucho tiempo y que también incluso ha dicho el organismo de las Naciones Unidas ahora en marzo, el FESPAD, que también ha dado legitimidad al movimiento BDS, el movimiento de lucha no violenta, ¿no?
O bueno, hace poco también otro artículo en Ares diciendo que Israel no es una democracia. Bueno, si hablamos de apartheid, no democracia, semillas del fascismo, elementos, limpieza étnica, proceso continuado de colonialismo, de asentamiento, etcétera, etcétera, entendemos mucho más, y lo hemos tratado en el libro, de lo que ocurre en Palestina si meramente hablamos de un conflicto entre dos pueblos que luchan por el mismo territorio y que, bueno, no son más fuertes que otros, pero los dos son un poco malos, ¿no? Que es un poco el mainstream de los... o tienen elementos muy malos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante entender esto y en el libro lo explicamos históricamente, creo, bastante bien, ¿no? Bueno, simplemente recordar, y voy acabando ya, que lo que pasa en Israel, por qué no acaba este proceso de ocupación militar, de apartheid y de colonialismo, tiene mucho que ver en que Palestina es el laboratorio de pruebas de la industria armamentística y de seguridad mundial. Hay muchas empresas que se benefician de la sangre palestina. Y hay muchas empresas, gobiernos, instituciones implicadas y que se lucran del sufrimiento del pueblo palestino, de la opresión del pueblo palestino. Por eso es fundamental cortar esos vínculos, cortar esas complicidades, que es la tarea que nos pidió el pueblo palestino desde el año 2005 a través del BDS, del que hablan ahora Ana mucho más, ¿no? Bueno, yo creo que es importante reseñar también que están aumentando mucho los movimientos críticos con el sionismo, el BDS, en el Estado español, en Europa, en otras latitudes, en Estados Unidos, donde estamos viendo en los últimos meses un movimiento de personas judías jóvenes, If Not Now, etcétera, etcétera, cada vez más críticos, cada vez más numeroso. Hace poco tiempo se encadenaron, ¿no?, en el Congreso del AIPAC, protestando cada vez más, muchos movimientos respecto al pinkwashing también, ahora que este año aquí y este mes, ¿no?, es el orgullo mundial, y esta estrategia cada vez avanza más. Hay un grupo en la RESCO que está trabajando maravillosamente sobre este tema. Y también, ahora hablará Ana, el aumento de esta solidaridad con Palestina en línea del derecho internacional y los derechos humanos, porque como pone en el título de esta charla, lo que buscamos es el cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos en Palestina, y es lo que pide el movimiento del BDS a través de sus 3 puntos fundamentales. Está creciendo cada vez más y por eso también hay cada vez más persecución, criminalización, hasbará, etcétera, etcétera, y intento, como hemos visto en este acto, de criminalizar, de mentir y de atacar la propia libertad de expresión, la propia libertad o solidaridad de acción política, ¿no? Hay que recordar que en los últimos 19 meses 312 palestinas y palestinos han sido asesinados por las fuerzas de ocupación y las fuerzas de apartheid israelíes. 84 eran niñas y niños. Desde el año 2000, según un último informe, han sido más de 3.000 niñas y niños palestinas asesinadas por el ejército israelí. Lo digo muchas veces también por situar el marco, ¿no? Cuando a veces se dice, no, ustedes solo critican a Israel, porque es el único el Estado judío, porque son antisemitas, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, se hace el BDS Israel porque lo han pedido el pueblo palestino, como se hizo en Sudáfrica, y estamos encantados de que se haga en cualquier otro lugar que haya violación de los derechos humanos, apartheid, etcétera, etcétera. Pero bueno, un sistema de apartheid y de limpieza étnica continuado desde hace 69 años, con episodios graduales de genocidio y bombardeos masivos, tampoco hay en tantos sitios, la verdad. Y además hay que tener en cuenta que cada vez, como vuelvo a decir, reiterar siempre, aquí tenemos a la Liliana, hay más personas judías que han luchado y siguen luchando por el cumplimiento del derecho internacional y los derechos humanos en Palestina, ¿no? Estos más de 3.000 niñas y niños asesinados desde el año 2000, se puede hablar de un verdadero infanticidio. Una verdadera infanticidio israelí contra los menores de edad palestinos, y creo que hay que ponerlo también sobre la mesa este concepto, ¿no? Hace unas horas prácticamente, Bashar Ghazal, un niño palestino de cerca de Nablus, ha sido torturado y colonos israelíes han intentado quemarlo vivo. Recuerda, ¿no?, a Lidan Wapsa del verano de 2015. Esto también entra dentro de este infanticidio. Pero sin embargo, y con esto acabo ya, Bashar ha conseguido sobrevivir. Como ha conseguido sobrevivir, vivir, enseñarnos vida y enseñarnos resiliencia al pueblo palestino, yo creo que también es un símbolo que tenemos que agradecer, la cantidad de cosas, de elementos de vida que aprendemos día a día del pueblo palestino, y creo que precisamente la frase con la que titulamos el libro muestra todo esto, ¿no? Existir y resistir. Muchas gracias.
Muchas gracias a todas y a todos por venir y muchas gracias y enhorabuena a Jorge, a Diego, a Antonio, a Lucía y al resto de autores y autoras del libro. Ahora Madrid también por facilitar el espacio, que parece que cada vez es más complicado conseguir espacios públicos para defender los derechos humanos. Yo quería empezar también un poco hablando del título, parece que es algo que ha llamado la atención, enhorabuena también por eso, por haber escogido un título que refleje también un poco la ideología quizá del pueblo palestino, ¿no? Y de lo que lleva viviendo y sufriendo todos estos años. Existir es resistir y a día de hoy el pueblo palestino resiste un régimen de apartheid, resiste un colonialismo de colonos y resiste un proceso de limpieza étnica. Yo no me voy a centrar tanto en analizar, que ya lo han hecho estupendamente bien el resto de ponentes, qué es lo que pasa a día de hoy en Palestina, sino que voy a intentar hablar un poco del movimiento BDS, que es un movimiento que defiende un principio que es muy simple y muy básico, y es el principio de que la población palestina tiene derecho a disfrutar de los mismos derechos que el resto del mundo. Dicho así, parece que es algo muy sencillo, pero por lo que han contado el resto de ponentes y por lo que vemos día a día, no es algo que esté tan cercano. El movimiento BDS lleva luchando desde el año 2005 por... ¿Perdón? BDS. No. El movimiento BDS lleva desde el año 2005 intentando ejercer presión sobre Israel a través de tácticas de boicot, desinversión y sanciones para conseguir alcanzar tres objetivos. El primero de ellos es el poner el fin al inhumano e ilegal bloqueo a la Franja de Gaza, el desmantelamiento del muro y el fin a la ocupación militar. El segundo objetivo es conseguir la igualdad de derechos para la población palestina que reside dentro de las fronteras del 48, dentro de lo que hoy se reconoce internacionalmente como el Estado de Israel. Y el tercer objetivo es reconocer el derecho al retorno, que es el derecho que cualquier persona refugiada, independientemente de donde sea, tiene, que es el derecho a poder volver a sus hogares y al ser compensada y recompensada por todas las vulneraciones de derechos que esto ha conllevado. El movimiento BDS se articula en torno al lenguaje del derecho internacional, es el marco que se utiliza, y por tanto estas tres demandas son tres demandas que se han venido reiterando durante décadas desde Naciones Unidas y desde otros organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. Desde el año 2005, como decía, que fueron los orígenes del movimiento, el BDS ha ido creciendo y ha ido consiguiendo importantes victorias. Algunas de ellas, o las más sonadas, son la victoria que se consiguió contra Veolia, no sé si recordaréis, seguramente una compañía francesa que lo que hacía era construir un tranvía que conectaba Jerusalén con los asentamientos en Cisjordania. Se ha conseguido la victoria contra G4S, una compañía británica, que es una de las mayores compañías de seguridad mundial. Esta compañía británica era la compañía que ofrecía los servicios de seguridad y videovigilancia a las prisiones y checkpoints israelíes que vulneran derechos y restringen la libertad de movimiento del pueblo palestino. Y hay también algunas victorias que me gustaría resaltar porque son muy recientes de estos últimos meses, un poco por también hilar con todo el tema del orgullo que va a ser ahora aquí en Madrid, que como decía Jorge, hay compañeras trabajando en el marco de la RESCOP. Se ha conseguido que, bueno, recientemente ha sido la celebración del orgullo en Tel Aviv, y se ha conseguido que 5 de 12 directores que iban a participar en un festival de cine cancelen su participación en el festival porque se negaban a que se hiciera uso de su imagen para lavarle la cara al Estado de Israel por los crímenes que cometía. Se ha conseguido que varias universidades chilenas se nieguen a acoger a representantes del Estado de Israel, al embajador de Israel, a que dé charlas en espacios universitarios que deben ser utilizados para defender un pensamiento crítico y de respeto a los derechos humanos.
Se ha conseguido hace tan solo unos días que SEB, uno de los mayores bancos de Suecia, desinvierta de HP, Elbit y Hyundai por sus complicidades en vulneraciones de los derechos al pueblo palestino. Todo esto son éxitos que son importantes. Si los sumamos además a éxitos que nos quedan aquí un poco más cerca, un poco más en casa, que son por ejemplo las más de 70 instituciones públicas que se han sumado a la campaña de Espacios Libres de Apartheid, que son positivas no solamente para el pueblo palestino y para los derechos humanos, sino para la propia ciudadanía del Estado español, que puede sentirse orgullosa de tener instituciones respetuosas con los derechos humanos. Y además, creo que uno de los mayores éxitos del movimiento BDS es el conseguir ir modificando y cambiando un poquito el discurso y la percepción que tiene la ciudadanía sobre el Estado de Israel. Y el intentar poquito a poco entender que no podemos normalizar relaciones con un Estado que es profundamente anormal. Y creo que este es uno de los mayores éxitos y uno de los principales motivos de por qué el BDS es una estrategia que funciona. Funciona porque, como decía antes, combina el derecho internacional, que es el marco en el que el BDS se mueve y se articula, y combina este marco del derecho internacional con estrategias de resistencia no violenta. Ayuda además, como decía Jorge antes, a conectar luchas, a conectar las luchas de los movimientos contra el racismo, movimientos contra la discriminación, a conectar luchas que en el fondo lo que están intentando es crear un mundo mejor, luchas por la justicia social, por la justicia económica, de género y de medio ambiente. También funciona porque el BDS creo que cada vez más está consiguiendo tener un poder simbólico importante. Cuando desde el BDS se insiste en hablar de apartheid y alguien que no sabe muy bien qué es lo que pasa en Palestina, le hablas de apartheid, se nos viene a la cabeza el apartheid sudafricano, ¿no? Este régimen de discriminación y violencia institucionalizada al que se le consiguió poner fin, entre otras, por una campaña internacional de boicot promovida desde el mismo seno de las Naciones Unidas. Entonces, el conseguir ligar estos conceptos de BDS con apartheid también nos da un halo de esperanza, es decir, se puede acabar con regímenes de apartheid y se puede acabar en un plazo que muchas de las personas que están aquí lo han visto caer este tipo de regímenes. Además nos recuerda también un poco, que por esto la campaña de Veolia fue una campaña muy exitosa, a otros movimientos como por ejemplo el movimiento de los Freedom Riders en Estados Unidos, en la época de la segregación racial en Estados Unidos, como movimientos que se impulsan desde la ciudadanía para luchar contra estas estructuras de poder. Además, este uso, esta apropiación que hace la ciudadanía del BDS es otro de los puntos que creo que le da legitimidad, validez y eficacia al movimiento. Este poder integrador en el que todas las personas pueden participar independientemente de los ámbitos en los que nos movamos. Saca un poco las luchas del ámbito institucional y del ámbito de los poderes hegemónicos y lo traslada al poder popular. Nos da la oportunidad a todos y todas de poder participar y de poder generar un mundo mejor. Esto es importante porque al final, si abrimos así un poco el foco y miramos en términos globales y generales, todas sabemos que el Estado de Israel hace lo que hace porque el resto de los poderes miran para otro lado, en el mejor de los casos o en el peor de los casos incluso contribuyen a que lo siga haciendo. El planteamiento que se hace desde las estrategias de resistencia no violenta y las estrategias que utiliza el BDS es el dejar al margen este alineamiento de poderes hegemónicos y alinear y crear lazos de solidaridad entre las distintas luchas y los distintos pueblos. ¿Para qué? Para atacar y derribar esos pilares que sustentan esas estructuras de poder que son quienes están vulnerando derechos allí en Palestina, pero también aquí, en nuestras ciudades y en nuestros espacios. El BDS ha conseguido que este poder se tambalee
no ha conseguido acabar con todo el régimen de opresión y discriminación, pero sí ha conseguido que se tambalee, que se asuste. ¿Y esto en qué se refleja? En la respuesta que ha tenido, en la criminalización del movimiento BDS, en la creación de un ministerio específico para luchar contra el BDS, para luchar con personas de a pie que parece que están asustando a uno de los regímenes más poderosos del mundo. Y eso es bueno, eso es positivo porque significa que poco a poco vamos sumando y que poco a poco estamos consiguiendo eso, que se tambaleen unas estructuras que nos parecían inamovibles. Un poco por poner ejemplos de estos ataques, sí que me gustaría centrarme en dos, por un poco la cercanía también que tenemos con estos casos. Aquí en el Estado español hay 9 compañeros y compañeras, 9 activistas que están siendo encausadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Os invito a todos y a todas a que consultéis en internet la campaña Defensem los Derechos Humanos. Hay un blog en el que podéis consultar un poquito más de información. Lo que se intenta a través de esto es criminalizar, como decía, el ejercicio de la libertad de expresión de la ciudadanía y la libertad que podamos tener cualquiera de las personas que estamos aquí a llamar al boicot a un artista que tiene un discurso racista y discriminatorio. Esto es algo que, como decía, se enmarca en nuestro propio ejercicio de la libertad de expresión. No necesitamos ni siquiera al BDS, a ningún movimiento para que venga a decirnos esto. Son principios reconocidos en nuestra propia Constitución. Otro ataque de estos lobbies a nuestra propia soberanía y a nuestras propias instituciones democráticas es la campaña de persecución a las instituciones públicas que se han puesto a favor de los derechos humanos. El hecho de que haya una organización, ACOM, que se está dedicando a plantear contenciosos administrativos, a plantear casos legales contra instituciones que se comprometen a respetar la legalidad internacional, es simplemente un insulto contra la democracia, es un insulto contra la soberanía de nuestras instituciones locales, que han aprobado unas mociones en defensa de los derechos humanos en los plenos de las instituciones, en los plenos de los ayuntamientos. Y esto es algo que hay que recordar, que cuando estamos aprobando este tipo de mociones, cuando estamos diciendo que queremos que nuestros espacios estén libres de apartheid, lo que estamos haciendo es defender los derechos humanos. Y todo esto al final nos lleva a una conclusión muy fácil, ¿no? Que es ladran, luego cabalgamos. Ahora les voy a dar la palabra a los demás autores del libro, no sé, Diego, Tony.